Las cosas importantes las haces tú. Muchísimas gracias a la Embajada de los Estados Unidos por patrocinar este segmento que es de migración y que todos los lunes está al servicio de ustedes. Mucha atención al tema que vamos a desarrollar en este momento. Está con nosotros Josué Caleb Fortis, quien es el subgerente de ayuda asesoría migratoria. ¿Me estimado Josué? ¿Qué tal? Buenos días, Henry. Qué bueno estar por aquí, pues hablar de ese tema importante que, aunque la gente siempre está aplicando para visa, pero es importante recordar estos temas. Exacto, muy bien. Y hay tanto que hablar de migración y hoy nos hemos enfocado y nos vamos a desarrollar el tema sobre el formulario DS-160, ¿verdad? Claro que sí, es muy importante conocer mucho este formulario porque muchas personas están llenando esta solicitud, están buscando a alguien que les ayude y estamos viendo bastantes errores todavía que las personas pueden realizarlo también y esto les puede desembocar en una negación de visa si no lo hacen correctamente. Ok, ¿cuál es ese formulario? Aclaremos un poco porque hay muchos que no estamos inmersos en esto, que no sabemos cuando dicen, mire, es tal visa, es no sé qué, es tal formulario, pero entonces, ¿cuál es este? DS-160. Es el DS-160, es un formulario electrónico que este fue sustituido en el año 2010 porque antes se llenaba el formulario DS-156. Entonces esto fue actualizado y a pesar de los años esto se ha ido actualizando. Cada vez le van agregando más preguntas y es información personal que uno debería colocar en este formulario. Por ejemplo, información personal de nombre, fecha de nacimiento, información de los padres de uno, pero piden otra información como por ejemplo el contacto de los Estados Unidos donde uno va a visitar y también información del trabajo y de la fecha de viaje. Ese es el formulario que llenas cuando querés sacar una visa de turista. Claro que sí, Ajá. Visa de turista, pero ahora como es electrónico, hay en el mismo formulario opciones para elegir diferentes categorías de visa. Este mismo formulario es ocupado cuando también va a aplicar a visa de trabajo, visa de estudiante, visa de turista, solamente que uno debe de ir indicando las opciones correctas para que al final, cuando ya se presente la entrevista, no tenga inconvenientes. ¿Por qué es tan importante este formulario? Porque prácticamente nosotros le llamamos como el currículum de la persona, Ajá. Es decir, la información que el oficial consular tendrá a la mano cuando nos esté entrevistando o cuando nos haga ciertas preguntas, va a saber de antemano qué información hemos colocado en la solicitud. ¿Podemos hablar qué está pasando con este formulario? Por ejemplo, hemos visto muchas personas que llegaron de otros lugares de que venían incompleta la información de los padres, dejan inconclusas las casillas de fecha de nacimiento y eso los puede perjudicar. O no están poniendo información actualizada, por ejemplo, de direcciones, teléfonos, correos electrónicos. Por ejemplo, ponen un correo electrónico que pensaban que tenían acceso, pero se terminan dando cuenta que ya no tienen la contraseña, se les olvidó, sí, y ya no tienen cómo recibir correspondencia en caso que la visa sea aprobada. Otro error muy común que estamos viendo es no dar toda la información del trabajo. Esa es la parte más importante cuando uno aplica para visa porque es donde el cónsul se da cuenta qué tipo de personas somos, que a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. O si tenemos, por ejemplo, un trabajo y hay un negocio adicional, si tenemos ingresos adicionales. De los campos que estamos viendo donde hay mayores errores en este proceso. ¿Qué pasa, Josué, si no llenamos una casilla en este formulario? ¿No nos deja enviarlo o a la hora de la entrevista podemos tener algún problema ya cuando estemos con el cónsul? Hay ciertos campos que son obligatorios que debemos nosotros llenarlos. De hecho, no nos va a permitir seguir en las páginas hasta que hayamos puesto esa información. Pero en otras situaciones, por ejemplo, en ciertas preguntas hay que poner una explicación. Hay preguntas de seguridad que han ido actualizando y ahora una de las preguntas es, por ejemplo, si alguna vez ha estado ilegal o ha sido deportado de otros países, no solamente de Estados Unidos, o del mismo Estados Unidos si alguna vez ha estado ilegal o si ha sido deportado. Muchas personas se limitan a contestar un sí y le ponen el año en que fueron deportados o que estuvieron ilegales allá. Exacto. Pero tienen que explicar qué fue lo que sucedió, el motivo que los llevó a irse, cuánto tiempo se estuvieron, para que el oficial consular tenga una idea más amplia de qué fue lo que sucedió. Exacto, Josué, y a la hora de llenar este formulario hay que pensar mucho que la información que estamos poniendo ahí la tenemos que demostrar. Porque hay muchas personas que dicen, yo le voy a poner que gano $5,000, pero el problema es ¿cómo vamos a respaldar esa información? Porque todo lo que lo pones ahí, probablemente el cónsul te va a pedir alguna prueba, ¿verdad? Es muy probable. Y si va solamente con una constancia de empleo de $500, ¿cómo justificar los otros 4.500, verdad? Entonces muchas personas que tienen sus negocios llevan también
otros documentos como son las declaraciones, tienen evidencia de sus negocios, por ejemplo, impuestos municipales, facturas, balances de contador, que esto les ayudará a poder demostrar lo que han puesto en la solicitud de visa. Algo importante es que cuando llenen la solicitud ponga la cantidad completa. Muchas veces ponemos que tenemos el empleo y ingresos adicionales, pero solo ponemos lo que decía la constancia. Ajá. Entonces es importante en la casilla del ingreso mensual es que ampliemos esa cantidad al total que nosotros recibimos mensualmente. Ese ingreso mensual puede ser alguna tienda que tengas en tu casa, si rentas algún cuarto, me imagino que también, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, hay personas que son arquitectos, o son ingenieros, o son otro tipo de profesión, médicos. Tienen su profesión, trabajan en cierto lugar, pero aparte tienen sus clínicas, tienen sus oficinas, hacen servicios profesionales, o tienen alquiler de propiedades. Entonces ya tienen sus contratos, como también justificar esos ingresos extra. Ahora, ¿por qué es tan necesario que la persona que digita este formulario sepa hablar inglés? Porque ahora el formulario es estrictamente en inglés que debe de enviarse. Cuando se implementó este nuevo formulario, el DC-160, ya por el año 2010, todavía los aceptaban que alguna información fuera en español. Pero a partir del año 2012 hasta la fecha, es obligación que toda la información vaya en inglés. Es importante no solamente poner en Google cierta información y traducirlo directamente, porque muchas veces ese inglés no es fiable, ¿verdad? Porque es bien robotizado, se podría decir, y no muy entendible cuando el cónsul quiera leerlo. Así que es bueno que quizás uno pueda digitarlo bien, o si alguien le va a ayudar, que comprenda qué información se puso allí. ¿Hay alguna, como un ítem dentro de este formulario, y es cuando te dice que explique brevemente a qué te dedicas? Hay muchos que nos vamos en la chicagüita, como decimos, cuando dicen brevemente. Entonces puede ser que alguna persona venga y diga, médico, soy médico, y nada más. O alguien más que le diga, tengo una tienda de ropa. ¿Qué tanto tenemos que explicar en esto? Como dice que expliquemos, es una explicación en sí, entonces no que vamos a llevarnos 2 páginas explicando, pero sí por lo menos un párrafo que sea entendible. Por ejemplo, tiene usted una profesión, coloque esa profesión, el estudio que usted ya ha realizado. ¿Cuántos años ya lleva usted, por ejemplo, trabajando en cierto lugar? Eso puede ir en la descripción del trabajo. Y también puede ir incluido en la descripción también ingresos adicionales que uno tenga. Por ejemplo, hay personas que tienen un empleo, pero también manejan Uber o tienen otra clase de ingresos. Se puede colocar esa información siempre y cuando también tenga cómo comprobarlo. Mira, ¿y cómo comprobas eso, digamos, que trabajabas como, digamos, haciendo viajes? Digamos, si es un empleo que no es formal, ¿cómo haces para representar eso? Muchas personas lo que han hecho es que descargan de la plataforma de Uber todos los pagos que le han hecho a sus cuentas de depósito. Algunas personas que han sido contratados tienen un documento que certifica que mensualmente están recibiendo eso, y hay una oficina en El Salvador donde pueden recurrir para ello. Otras personas que tienen sus vehículos, ¿verdad? Y hacen viajes. Hay personas que tienen también sus permisos del BMT para hacer estos viajes alrededor del país. Otros tienen también evidencia de facturas, recibos, tarjetas de circulación que también tienen sus líneas de transporte. Ahora, ¿cómo hacer para reflejar los fondos que tenés, tus ahorros? Porque quieras o no, a veces los cónsules te dicen, muéstrame los fondos con los que va a viajar. Pero hay personas que demuestran que no han tenido un flujo constante, sino que de repente ves que $1,000 o $2,000 de un solo después de un montón de meses de no tocar la cuenta. Sí. ¿Esto es un error o hay que hacerlo despacito, hay que ir ahorrando para que vean el flujo que uno va poniendo en la cuenta? Lo que sucede es que se podría ver sospechoso. ¿Cómo es que 15 días antes de la entrevista voy a tener $2,000 o $3,000 de la nada, si no ha sido lo común? A menos que tuviera cómo comprobarlo, vendió alguna propiedad, vendió algún vehículo, recibió quizás alguna indemnización y tiene cómo comprobarlo, llévelo, ¿verdad? Pero si así de la nada va a poner ese dinero, podría considerarse que quizás se lo han prestado o que lo consiguió solamente para decir que tiene el dinero para viajar. Y eso podría ser algo que va en contra de la aplicación de uno. Mira, hay que tener cuidado a la hora de llenar este formulario. Te digo porque a veces algunas personas pueden tener algún error de dedo. Sí. Digamos, le vamos a poner que ganamos $500, pero de repente se le fue un cero más por error, por equivocación. Sí. Y así lo mandamos. Hay que tener cuidado, o al momento de estar con el cónsul decirle, mire, me equivoqué, o ya no se puede. No, por eso es importante que antes de que esta persona vaya a enviar la información a la embajada, le entreguen a usted una copia del formulario.
formulario. Y esto lo estamos recalcando porque muchas oficinas en El Salvador se están aprovechando, han visto que hay lucro en este proceso y quieren aprovecharse de las personas. Exija una copia de su solicitud y verifique que han puesto lo que usted ha dicho o que está de acuerdo, porque si no, entonces puede generar un inconveniente y le pueden negar por un número adicional que vaya o un número que falte en la cantidad de ingresos o en cualquier otro dato. Otro dato, por ejemplo, que hay que tener cuidado es que muchas personas quieren viajar pronto, pero ponen una fecha específica en el formulario y no se percataron que cuando lo enviaron, después la cita le quedó casi 2 meses o 3 meses después. De hecho, ahorita las citas están quedando para marzo. Entonces una persona tiene que... Sí, si una persona pone en su formulario que quiere viajar en enero o en febrero y su cita le quedó para marzo, entonces ya la fecha ya no va a coincidir. Así que es importante que revisen su cita cuando le quedó para poder entonces tener actualizada la fecha que piensa viajar. Perfecto. Josué, recomendaciones finales para aquellas personas que quieren solicitar una visa. Claro que sí, es importante que se asesore y que alguien, si le va a ayudar en el llenado del formulario, le entregue una copia y que sepa que lo va a digitar correctamente en inglés y que no dejará espacios vacíos. Estudie ese formulario, porque el estudiar ese formulario y empaparse de esta información le ayudará a no ir a ciegas a su entrevista y le permitirá tener más opciones al momento de contestar sus preguntas. Ok, por favor, tus contactos. Claro que sí, tenemos el contacto del 2298-9685 y el 9686. Puede buscarlo en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, puede darnos like también en las redes sociales y aparecemos como Ayuda Asesoría Migratoria. O también el teléfono de WhatsApp 7736-4852. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Josué. Los próximos programas, vamos a tener programa especial, pero la sección de migración siempre la vamos a tener. Así que te esperamos por aquí. Claro que sí, estaremos. Ok, muchísimas gracias. Ahí están las recomendaciones. Nosotros continuamos con más de Hola El Salvador. Hay cosas